Desde el primer segundo, aquella noche de diciembre de 1996 se sintió distinta. No fue una noche común, ni siquiera una noche tensa. Fue la noche en que el Perú entero contuvo la respiración, sin imaginar que los siguientes 126 días quedarían grabados como una de las crisis más inquietantes, peligrosas y estratégicamente complejas de toda su historia. Todo comenzó cuando un grupo armado irrumpió en la residencia del embajador de Japón en Lima, durante una recepción diplomática llena de ministros, jueces, empresarios y figuras claves del país. Fue un ataque tan rápido, tan preciso y tan calculado que parecía imposible que se hubiera planeado en secreto. Pero lo habían hecho, y ahora más de 70 rehenes estaban bajo su control. La noticia explotó como una bomba en cada hogar. Nadie podía creer que un evento diplomático tan vigilado hubiera sido tomado sin un solo disparo preventivo. La casa de Pizarro se sumergió en un silencio helado. Los altos mandos militares sabían que estaban ante un desafío inédito. No se trataba de cualquier secuestro. Era un golpe directo al corazón del Estado. Una amenaza que paralizó la política, la economía y la moral de un país ya golpeado por años de violencia interna. Todo el mundo observaba. Todo el mundo opinaba. Todo el mundo temía por lo que pudiera ocurrir. Adentro, los rehenes pasaban de la incredulidad al terror. Se escuchaban órdenes cortantes, pasos acelerados y un silencio denso que se instaló entre paredes que jamás estuvieron listas para soportar semejante tensión. Acto seguido llegaron las primeras exigencias. Los captores buscaban liberar a sus miembros capturados, buscaban reconocimiento y buscaban poder. Pero los negociadores, desde el primer momento, descubrieron algo escalofriante. El grupo parecía actuar como si supiera exactamente lo que podía pedir, cuánto podía presionar y hasta qué límites podían llegar sin desencadenar una intervención inmediata. Era como si alguien, desde antes de entrar, hubiera estudiado cada protocolo del Estado peruano. Mientras tanto, en salones ocultos del Estado Mayor, una idea empezó a flotar como un fantasma peligroso en la única salida real. Quizá no fuera la negociación, sino una operación militar. Una operación que debía ser perfecta, quirúrgica, silenciosa y absolutamente arriesgada. Una operación que, si fallaba, marcaría al país con una herida imborrable y si funcionaba, se convertiría en una de las misiones de rescate más audaces del planeta. Por ahora, esa operación era apenas un rumor, un susurro en pasillos militares. Pero pronto el Perú entero conocería su nombre: Anchavín de Huántar. Y lo que estaba por revelarse aún hoy sorprende incluso a quienes creen conocer la historia. Durante los primeros días de la crisis, mientras los medios debatían, los políticos se enfrentaban y los negociadores buscaban cualquier grieta para ganar tiempo, un silencio absoluto reinaba en una zona restringida del cuartel general. Ahí, lejos de cámaras y discursos, se estaba gestando uno de los planes más osados que el Perú había concebido. No era un plan improvisado ni una ocurrencia desesperada. Era una estrategia que combinaba paciencia, técnica, riesgo extremo y un secreto que solo un puñado de militares conocía. Un secreto que si Fiutrabaú firmaría la sentencia de muerte de todos los rehenes, ese secreto tenía un arma insólita en la oscuridad bajo tierra. Mientras la opinión pública miraba la fachada de la residencia con tensión y expectativa, equipos especializados empezaban a excavar milímetro a milímetro túneles que debían llegar hasta el corazón mismo de la casa, donde los rehenes vivían con miedo cada minuto. Lo hacían en silencio absoluto, trabajando de madrugada, usando herramientas que no emitían sonidos metálicos, revisando vibraciones, registrando movimientos, estudiando cada centímetro del terreno como si fuera un organismo vivo. Una operación así solo podía ejecutarse si cada hombre involucrado estaba dispuesto a arriesgarlo todo. Y Stabbing, el objetivo era casi imposible. Construir pasadizos subterráneos que permitieran a las fuerzas especiales ingresar por debajo de la residencia, instalando explosivos exactamente bajo los puntos donde los captores solían reunirse. No podía fallar ni un cálculo, ni una medición, ni un cruce de líneas. Cada error significaba vidas perdidas. Cada avance debía coordinarse con inteligencia, comunicaciones, infiltraciones y análisis psicológico de los rehenes y sus captores. Eran días interminables, noches tensos, madrugadas en las que el Estado entero
parecía sostenerse en un hilo invisible. Lo sorprendente es que, mientras el mundo pensaba que el gobierno estaba perdiendo tiempo con negociaciones interminables, en realidad estaba comprando tiempo para acabar. El engaño fue tan sutil, tan meticuloso, que ni los propios negociadores sabían la magnitud real del plan. La fachada del diálogo no buscaba convencer a los captores, sino distraerlos, mantenerlos ocupados, ganar minutos invisibles, segundos silenciosos, que serían decisivos cuando llegara el momento de actuar. Dentro de la residencia la tensión aumentaba, los rehenes empezaban a caer enfermos, la comida escaseaba, el ánimo se quebraba, y aún así ninguno imaginaba que, a pocos metros bajo sus pies, hombres entrenados respiraban despacio, calculaban rutas y se preparaban para lo que podía ser su última misión. La operación seguía avanzando. Los túneles crecían, el silencio se volvía más pesado, el tiempo corría y lo más inquietante estaba por ocurrir en el punto exacto en que los túneles debían emerger. Estaba justo debajo de la sala donde los captores dormían y vigilaban. Un error, un ruido, un derrumbe, una filtración y todo explotaría antes de tiempo. Pero nadie retrocedió. La operación Chavín de Guantar estaba viva. Y lo peor, o lo mejor, estaba por comenzar. Mientras bajo tierra avanzaban oscuras serpientes de roca removida, arriba, dentro de la residencia, ocurría otra batalla silenciosa, psicológica, desgarradora. Los rehenes, compuestos por diplomáticos, autoridades y civiles, estaban sometidos a un desgaste que pocos seres humanos podrían soportar. Las luces no se apagaban, los horarios eran impredecibles, las amenazas eran constantes, los captores variaban entre momentos de calma y arranques de violencia que helaban la sangre. Cada día parecía idéntico, pero en cada pequeño gesto se escondía la diferencia entre vivir o morir. Sin embargo, algo inesperado empezó a suceder. A muchos de los rehenes comenzaron a entender que el rescate podría estar en camino. Aunque nadie podía confirmarlo, era apenas un rumor, un presentimiento, un brillo extraño en la mirada de algún militar retenido, y ese mínimo destello se volvió un código silencioso. Los rehenes no podían hablar, pero sí podían observar. Fueron notando pequeños cambios en el comportamiento de los captores, variaciones sutiles en el sonido del suelo, vibraciones imperceptibles para cualquiera, excepto para quienes ya llevaban semanas encerrados allí. En la sala principal, un rehén militar captó algo que los demás no notaron. La estructura de la casa tenía vibraciones demasiado constantes como para ser casualidad. No era un temblor, no era maquinaria cercana, era algo rítmico calculado. Sin decir palabra, empezó a comunicarse con otros rehenes usando miradas, gestos, movimientos apenas perceptibles. Era un lenguaje inventado en medio del caos, un código desesperado. Incluso así, el miedo era absoluto. Si los captores notaban algo extraño, la represalia sería inmediata. Pero lo sorprendente es que, con el paso de los días, los secuestradores también comenzaron a cambiar. Algunos se relajaban, otros se volvían más paranoicos. Un par de ellos escuchó ruidos que no tenían explicación. Uno preguntó si quizás la casa estaba mal construida. Otro sugirió que el gobierno estaba usando tecnología secreta. La tensión alcanzó niveles insoportables. Fue en ese ambiente de incertidumbre cuando los rehenes lograron algo clave al reportar discretamente la ubicación exacta de los captores dentro de la casa. Lo hicieron usando señales corporales durante una transmisión televisada. Movieron papeles, cambiaron de postura, cruzaron los brazos de manera específica. Lo que para la audiencia era rutina, para los estrategas fuera de la residencia era oro puro, información precisa, información vital. Mientras tanto, los captores seguían sin imaginar que Bashu Pais, toda una red de túneles ya rodeaba la residencia como un laberinto listo para activarse. Los explosivos estaban ubicados. Los ingenieros habían hecho su trabajo. El momento decisivo se acercaba. Pero nadie, ni siquiera los rehenes más intuitivos, sabía que algo totalmente inesperado obligaría a adelantar los tiempos del plan, poniendo en riesgo absoluto la operación entera. La madrugada del día decisivo comenzó con una tensión distinta, casi eléctrica. Los equipos subterráneos ya habían completado los túneles y colocado los explosivos, calibrados milimétricamente para abrir boquetes simultáneos sin destruir la estructura
ni poner en peligro a los rehenes. Afuera, los comandos ya estaban listos, vestidos, armados, concentrados. Nadie hablaba, nadie bromeaba. Era la clase de silencio que se produce cuando los hombres saben que están a minutos de entrar en la historia o de desaparecer en ella. Pero entonces ocurrió lo impensable. Un sismo leve casi imperceptible en toda la ciudad sacudió el suelo bajo la residencia. En cualquier otro contexto habría pasado desapercibido, pero no allí. Ahí los túneles recién cavados crujieron y los oficiales encargados sintieron un escalofrío helado. Un desplazamiento mínimo podría activar explosivos antes de tiempo, comprometer la operación o producir un colapso. Los ingenieros corrieron para revisar los soportes. El cronómetro de la misión quedó en pausa y cada segundo de retraso aumentaba el peligro. Al mismo tiempo, dentro de la residencia, uno de los captores comenzó a sospechar seriamente. Aseguraba que la tierra estaba viva y que algo estaba pasando bajo ellos. Exigió revisar los pisos. Golpeó las paredes. Acarició el suelo como si esperara oír una respuesta. Los rehenes se paralizaron. El pánico interno era tan grande que algunos pensaron que la operación se había descubierto. Y si eso era cierto, la tragedia era inevitable. Los altos mandos en ese instante enfrentaron la decisión más crítica de toda la operación: a cancelar el rescate o lanzarlo de inmediato. Antes de que los secuestradores descubrieran los túneles, no había margen para errores ni para consultas. Las probabilidades de éxito cambiaban minuto a minuto. La tensión era insoportable. El presidente recibió la actualización. El reloj parecía congelarse. En la base subterránea, los comandos esperaban la señal. Respiraban despacio, algunos con los ojos cerrados, otros mirando la tierra que los separaba de la sala donde debían irrumpir. Sabían que si se adelantaban demasiado, podían poner en peligro a los rehenes, pero si esperaban, los secuestradores tendrían el control total del lugar y podrían tomar represalias mortales. El capataz insurgente seguía golpeando el piso. Otro captor comenzó a mover muebles para inspeccionar. Era cuestión de minutos, quizá menos. Los rehenes, sin decir palabra, cruzaron miradas. En algo estaba por estallar. Entonces, en el exterior llegó la orden. Una voz fría, directa, definitiva: a ejecuten. Ahora, los comandos activaron las cargas. Bajo la residencia, un rugido sordo y preciso abrió las entradas subterráneas. La operación había comenzado no en el tiempo previsto, sino en el único tiempo posible. La noche se partió en dos. El estallido controlado sacudió la residencia como si una bestia hubiera despertado bajo ella. No fue una explosión caótica, sino una detonación quirúrgicamente diseñada. El suelo se abrió en puntos exactos. Las paredes temblaron sin colapsar y un humo denso brotó como una cortina calculada para confundir. Desde los túneles emergieron los comandos, rápidos, silenciosos, feroces, con la disciplina de quienes saben que no tienen un segundo que perder. Los rehenes sintieron el estruendo como una sacudida que les atravesó el alma. Algunos pensaron que era el fin, otros entendieron al instante que aquella era su única oportunidad. Los captores, sorprendidos por completo, reaccionaron con violencia. Gritos, disparos, confusión. La residencia se convirtió en un laberinto de sombras y eco metálico. Sin embargo, lo que ocurrió después fue tan exacto que todavía hoy parece imposible la operación entera. La parte visible, la fase crítica, duró apenas 43 segundos. En menos de un minuto, los comandos del Perú irrumpieron, enfrentaron a los captores y aseguraron las salas clave donde los rehenes eran retenidos. Nada fue improvisado. Cada comando sabía exactamente qué puerta derribar, qué rincón cubrir, dónde se encontraba cada rehén. Era una coreografía letal guiada por meses de planificación y por el temple frío de quienes sabían que cualquier error podría costar múltiples vidas. Las ráfagas resonaban contra los muros, pero los comandos avanzaban sin detenerse, sin dudar. La adrenalina no era euforia, era enfoque absoluto. En la sala principal, los rehenes vieron aparecer figuras con uniformes negros desde un agujero recién abierto en el piso. Parecían surgir literalmente de las entrañas de la tierra. Hubo lágrimas, gritos reprimidos, manos alzadas. Algunos rehenes se tiraron al piso, otros quedaron paralizados, un par de ellos movidos por el reflejo del instinto,
ayudaron a los comandos a señalar a los captores escondidos. Los insurgentes intentaron mantener posiciones, pero su sorpresa fue total. Unos corrieron hacia pasillos laterales, otros buscaron usar a los rehenes como escudos, pero los comandos estaban preparados para cada escenario. Todo era fulminante. Afuera, quienes observaban la operación desde los centros de control escuchaban las comunicaciones internas, rápidas, tensas, precisas. Se oían frases cortas en sala 1 asegurada. Rehenes localizados, avanzamos. Objetivo neutralizado. No había espacio para la duda ni para el miedo. Cada segundo contaba, pero entre aquella explosión de movimiento perfecto y sincronizado, un detalle uno solo. Estuvo a punto de cambiarlo todo. A uno de los captores logró escapar de la sala principal y se dirigió a una habitación donde había rehenes separados del grupo principal. Aquella amenaza, solitaria pero letal, pondría en jaque el éxito absoluto de la operación. Un comando lo vio correr. Y detrás de eu, la historia entera del operativo pendía de un hilo. Cuando los comandos aseguraban las primeras salas y los gritos de los captores comenzaban a apagarse, surgió una alarma interna. Un rehén estaba aislado, lejos del grupo principal. Aquello no figuraba en la última actualización de inteligencia. Y lo que era peor, a uno de los captores, desorientado por la irrupción, huía precisamente hacia esa habitación. En un operativo tan rápido, tan medido, tan milimétrico, aquel movimiento inesperado podía desencadenar la tragedia que todos temían. El comando que lo vio correr no dudó. Se lanzó tras él, atravesando un pasillo semiobscuro cargado de humo, madera astillada y el eco todavía en el aire de la explosión inicial. Los segundos se hicieron pesados. Cada paso era una mezcla de adrenalina y cálculo. Debía avanzar, pero sin disparar a ciegas. En un tiro mal dirigido podía herir al rehén. En la radio se escuchó un mensaje urgente. En uno escapó hacia la habitación 3. Rehén confirmado adentro. Evitar fuego directo. En la habitación aislada, el rehén, un diplomático que había estado más enfermo que el resto, escuchó pasos acelerados, sintió como la puerta crujía y se cerraba con fuerza. El captor entró jadeando, con el arma temblándole entre las manos. Intentaba tomar control, pero su desesperación era evidente. Había perdido comunicación con el resto de su grupo, no entendía por dónde habían entrado los comandos, ni cómo habían llegado tan rápido. Se aferró a su última carta, el rehén. El diplomático lo miró, pálido, sin moverse. Sabía que cualquier reacción equivocada significaría el final. La tensión en aquella habitación era insoportable. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese pequeño espacio donde dos vidas, la del captor y la del rehén, se cruzaban en un instante definitivo. El comando llegó a la puerta y escuchó voces. Analizó la distancia, la altura, la posición probable en respiran, ajustó su arma, pero no podía entrar disparando, así que tomó una decisión extrema en entrar sin fuego, usando únicamente velocidad, sorpresa y precisión absoluta. Un error, un centímetro mal calculado, y el rehén sería el primero en caer. Dentro, el captor gritó algo incoherente, intentando convencer al rehén de que podía salvarlo si lo obedecía. Era una mentira desesperada. Su mano sudada resbalaba en el arma. El rehén comenzaba a hiperventilar, y en ese último segundo, cuando el captor giró la cabeza apenas un instante para escuchar el movimiento afuera, el comando irrumpió. Todo ocurrió tan rápido que ninguno de los dos tuvo tiempo de reaccionar. En un movimiento seco, preciso, casi invisible, el comando redujo al captor, desarmándolo antes incluso de que pudiera girar el arma hacia el rehén. Fue una maniobra perfecta, de entrenamiento implacable, pero cargada de adrenalina real. El rehén cayó al suelo, temblando, sin poder creer que seguía vivo. La radio estalló con un mensaje en rehén asegurado. Neutralización completada. Continúen en el peligro, había pasado. Isso, él creía, porque en otro punto de la residencia, una señal inesperada estaba emergiendo, algo que no figuraba en ningún informe. Mientras los comandos avanzaban por las últimas estancias, seguros de que el peligro principal había sido neutralizado. Una alerta estremeció los audífonos a un ruido no identificado en el subsuelo. Aquello no debía estar ocurriendo. Según los informes de inteligencia, el sótano había sido clausurado desde los primeros días del secuestro. Sin embargo, los sensores térmicos recién instalados parecían detectar movimiento. 1, 2, 3 puntos de calor,
rehenes, captores ocultos, explosivos vivos. Nadie lo sabía. Un silencio seco se extendió entre los comandos. Era el tipo de silencio que solo aparece cuando todos intuyen que están a punto de enfrentarse al elemento más peligroso en cualquier operación militar, lo inesperado. El jefe de escuadra ordenó un avance sigiloso. No podías entrar de golpe en un lugar así. El sótano estaba lleno de peligros, recovecos, columnas estrechas, habitaciones sin ventanas, un laberinto perfecto para una emboscada. Cuando abrieron la compuerta que conducía al subsuelo, un olor a humedad y a madera vieja se mezcló con el polvo levantado por la explosión inicial. La escalera crujía, la luz era tenue. Cada peldaño podría haber activado un detonador improvisado, aún así bajaron. La misión no estaba completa mientras existiera la más mínima posibilidad de que hubiera vida ahí abajo. O muerten al llegar al final de la escalera, vieron lo que ninguno esperaba, a una luz moviéndose detrás de una cortina plástica. Era tenue pero constante, como una linterna sostenida por una mano que no dejaba de temblar. El jefe levantó el puño en señal de alto total. Todos apuntaron a la misma dirección. Nadie respiró durante 3 largos segundos. La cortina se movió. Una sombra salió proyectada hacia ellos. Los comandos reaccionaron con una velocidad sobrehumana. Un destello, un ruido seco. Un cuerpo cayó. Otro gritó. Durante un instante, nadie entendió qué estaba pasando. El eco de un disparo retumbó en el sótano. El polvo cayó del techo como lluvia fina. Luego, silencio absoluto. Cuando finalmente avanzaron, descubrieron algo sorprendente. No era un terrorista armado, sino un rehén que había logrado escapar de sus captores y se había escondido en el subsuelo sin que nadie lo supiera. Estaba pálido, temblando, casi sin voz. Tenía un objeto metálico en la mano. Lo que los comandos habían confundido con un arma era una linterna rota. Apenas podía mantenerse en pie, pero antes de que pudieran auxiliarlo, escucharon otro sonido. Un clic seco, escalofriante, inconfundible. Un dispositivo estaba activándose. Una carga explosiva, una que nadie sabía que existía. Y el tiempo empezaba a correr. El clic del detonador recorrió la sangre de todos como una descarga helada. Era el tipo de sonido que solo escuchas una vez. Si tienes suerte, los comandos se quedaron congelados por una fracción imperceptible de segundo. Intentando identificar la ubicación exacta de la carga, el rehén temblaba. La linterna rota caía de su mano. El aire se volvió denso, casi irrespirable. Nadie quería admitirlo, pero aquello podía significar el colapso total del sótano y de todos los que estaban dentro. El jefe de escuadra revisó el piso con la mirada de un cazador experimentado. Allí estaba un cable delgado, tenso, casi invisible, que se perdía detrás de unas cajas viejas. Una trampa final, un último intento de convertir la operación en tragedia. Durante Chiao, algunos rumores hablaban de una carga oculta preparada por los secuestradores, pero siempre se consideró improbable hasta ese instante. Uno de los técnicos, EDX, avanzó a gatas, respirando despacio, casi sin moverse. Cada paso era una negociación silenciosa con la muerte. Tenía menos de 1 minuto. El sudor le resbalaba por la frente en gotas densas. Nadie podía ayudarlo, nadie debía acercarse. Solo podía confiar en su pulso Y, en la suerte. El rehén intentaba hablar, pero su voz era débil, quebrada. Señalaba con el dedo hacia una esquina oscura, como si intentara advertir algo más. El jefe de escuadra no podía perder el foco. Si ese dispositivo estallaba, no habría segunda oportunidad. El técnico abrió su kit. Sus manos eran rápidas pero precisas, como si hubiera entrenado toda su vida para este único instante. Y entonces ocurrió un segundo clic. Esta vez más fuerte, más claro, más definitivo. Todos se tensaron. El técnico cerró los ojos un instante, tomó aire y cortó el cable. Silencio en un silencio tan profundo que parecía imposible que fuera real. El dispositivo quedó inerte. Había sido desactivado ni 1 centímetro más, ni 1 segundo más, y todo habría terminado de forma distinta. El rehén cayó de rodillas y rompió en llanto. Los comandos lo levantaron, lo cubrieron con una manta y comenzaron la retirada. Al subir por la escalera,
sintieron que la operación había cambiado su historia personal para siempre. No solo por el éxito militar, sino porque habían mirado de frente la muerte y la habían desafiado. Juntos tan arriba, la luz del sol empezaba a filtrarse entre las sombras de la residencia. Afuera, las radios gritaban victoria. Los rehenes lloraban de alivio, los médicos corrían, los mandos celebraban, pero en el interior de cada comando permanecía algo más profundo, a la certeza de que la operación había revelado secretos que hasta hoy siguen siendo un misterio. Porque aunque la acción terminó oficialmente ahí, muchos aseguran que ese sótano tenía una última verdad que nunca fue divulgada. Un detalle oculto, un nombre, una señal. Algo que jamás llegó al informe final y que hasta hoy sigue sin explicación.